Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del último día del Congreso Solazzi Casi 2021. Vamos a dar continuidad al programa científico con una sesión dedicada a un tema de preocupación global referido a la pandemia que nos afecta desde el marzo del año pasado, y el título de la sesión es el manejo cardiovascular y del laboratorio de cateterismos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Yo tengo el gusto de moderar esta sesión con el doctor Alfredo Rodríguez y vamos a tener como moderador digital al doctor Raúl Solernó. Quiero en ese punto recordarle a la audiencia que a través del panel inferior tienen posibilidad de conectarse con el moderador digital para enviar preguntas, y también quiero recordarles que existe un botón para la interpretación y traducción del español al inglés y del inglés al español. Sin más demoras, lo invito a Alfredo a que haga la presentación de nuestro primer disertante. Gracias, muchas gracias, Aníbal. Bueno, esta sesión va a ser tratar fundamentalmente las complicaciones cardiovasculares que tiene el COVID y algunas pautas de tratamiento, como puede ser la experiencia con colchicina, que va a hablar después el doctor Rafael Díaz, que es por todos nosotros conocido. En la primera charla lo voy a presentar a mi amigo, el doctor Giuseppe Di Luca, que realizó un registro prospectivo gigante de angioplastia en infarto agudo en épocas de pandemia, y que donde él se puede ver las diferencias que sucedieron a través de la pandemia en cómo tratamos a nuestros pacientes con infarto agudo de miocardio. Así que es para Aníbal y para mí un privilegio presentarlo a Giuseppe Di Luca, que nos dé su charla. Giuseppe, it's all yours. Thank you, Alfredo. It's a great... Gracias, Alfredo. Es un placer y un honor. Can you see the screen? ¿Pueden ver mi pantalla? No, te vemos a ti, pero todavía no tu pantalla. Estás en verano, te vemos muy bien. Lindo clima se ve. Because I have problems in sharing the screen. Estoy en la oficina y estoy en la oficina de un amigo mío en realidad, porque hoy es feriado. Perdón por las dificultades. Di Luca, vamos a tener varios casos de complicaciones tromboembólicas del COVID que han sido seleccionadas por el comité científico. Alfredo, Yeah. please go ahead with next presentation. I will try to understand how to connect this. Podríamos pasar a la siguiente presentación porque no sé cómo se usa esto, perdón. Lo invitaría entonces al segundo speaker, que es el doctor José Cerecetto, de Argentina, que nos va a hablar de thromboembolic complications en el COVID-19, y después, si está ready Giuseppe, we will back with him. Doctor Cerecetto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Acá estamos. Perfecto. Ahí se debe ver bien. Bueno,
tenemos que hablar entonces de una de las áreas más interesantes probablemente dentro de este mundo del COVID, porque de lo que vamos a hablar es de la enfermedad tromboembólica dentro de la enfermedad por coronavirus y de la coagulopatía que ocurre en estos pacientes. La realidad es que la pandemia por COVID, recién lo hablábamos en la mesa, ha cambiado la historia de la humanidad y nuestra forma de relacionarnos. Lo que antes parecía una simple gripe y una neumonía grave, en realidad es bastante diferente a eso. Y probablemente un visionario en esto ha sido el doctor William Osler en 1904, cuando no entendíamos nada de lo que pasaba de fisiopatología, en donde él en una frase magistral decía, excepto en pocas ocasiones, el paciente aparenta morir de la respuesta del cuerpo a la infección más que de la infección en sí misma. Y esto es lo que exactamente pasa en estos pacientes que tienen neumonía por COVID. En realidad dejó de ser un cuadro infeccioso, los antivirales no nos han sido muy útiles y la palabra clave que figura acá es el fenómeno de tromboinflamación, y esto tiene que ver con que no solo hay daño en el parénquima pulmonar por depósito intraalveolar de fibrina, macrófagos y leucocitos como en cualquier cuadro infeccioso, sino que acá hay un fenómeno de un estado proinflamatorio con lo que se ha llamado tormenta de citoquinas, activación de macrófagos del endotelio. El endotelio libera factor von Willebrand, factor tisular, factores de coagulación, se liberan microvesículas con fosfatidilcerina. Todo esto activa la coagulación, activa el endotelio, activa las plaquetas, activa este fenómeno de netosis o liberación de DNA de los neutrófilos. También es un fenómeno protrombótico y todo esto activa el complemento, hay anticuerpos antifosfolipídicos y es, como se dice, la tormenta perfecta para este fenómeno que se ha llamado tromboinflamación. Incluso hay hipofibrinólisis por aumento del PAI-1 y esta tormenta perfecta lo que genera es fenómenos de trombosis microvascular. Esto explica los niveles altísimos de dímero D que aparecían en los pacientes y donde no podíamos entender por qué había tantos valores. Ya en los primeros informes de anatomía patológica desde China se habían visto no solo la fibrosis intersticial, sino microtrombosis. Después, en otros estudios de autopsias, se pudo demostrar que las arteriolas del pulmón y de otros órganos del sistema nervioso, del riñón, del corazón, también tienen estos fenómenos de microtrombosis, y cuando uno comparaba la anatomía patológica entre autopsias hechas en pacientes con COVID o por una neumonía por influencia por N1H1, había 9 veces más trombosis, con lo cual se empieza a explicar este fenómeno del doble hit o doble daño en el pulmón, no solo en el neumocito por la infección, por la neumonía, también en el microambiente vascular con microtrombosis en el endotelio, y por eso los tejidos no se oxigenan en estos pacientes. De hecho, la definición más nueva es que sería un microvascular COVID-19 lung vessels obstructive thromboinflammatory syndrome, o sea, un fenómeno de microtrombosis vascular lo que ocurre en estos pacientes. Cuando uno se pone a revisar qué incidencia, cuál es la frecuencia de trombosis, sobre todo de enfermedad tromboembólica venosa y de tromboembolismo de pulmón, los primeros informes ya hablaban de una trombosis
de hasta el 12% en el reporte de QI del 2020, pero los chinos no hacían tromboprofilaxis y entonces le echamos la culpa que, bueno, si no le hacen profilaxis, es obvio que van a tener trombosis un paciente que tiene muchos factores de riesgo. En Europa empezaron a aparecer otros estudios, uno en Francia de Helms, otro en Italia de Lodigiania, donde aparecía una incidencia más alta de trombosis, de 16 y hasta 21% de eventos trombóticos, y los holandeses hicieron una revisión muy interesante donde había un 49% acumulativo en el reporte de Clock en Thrombosis Research de eventos tromboembólicos venosos, sobre todo cuando uno lo escrineaba al paciente con ecodoppler seriado. Después otro trabajo de Middeldorf, también de Holanda, de 198 pacientes que estaban en la terapia, también tuvieron una altísima incidencia. Cuando uno revisa los metaanálisis de 89 estudios, 66, el de Knopp o el de Fontelop, lo que uno encuentra es que hay entre 25 y 28% de trombosis venosa en estos pacientes, y arterial también, y hasta un 8% de trombosis en sala, pero que las trombosis sintomáticas son 19% y 5% en sala. Si lo buscamos con ecografía llega a 45%. El estudio recientemente publicado de Saticovid, que es muy interesante, de Stensoro en el Lancet Respiratory de julio del 21, solo 9% de los pacientes tuvieron trombosis de pacientes que estaban en terapia en respirador, pero no se buscó ni se sospechó la enfermedad tromboembólica en forma adecuada. Cuando uno mira los números, en autopsias hay trombosis hasta en el 70 y 90%, cuando uno busca en forma sistemática con ecografía hay hasta 50% de trombosis, en la terapia intensiva son entre el 25% de trombosis, que es mucho más de lo que uno debería esperar para pacientes que están en terapia en respirador, porque por ejemplo influenza o en las epidemias de H1N1 no teníamos estos números tan altos. Con lo cual uno lo que puede decir es, señores, estamos teniendo mucha más trombosis de la esperada, arterial y venoso, hasta 5% de ACV, hasta 15 a 20% de síndrome coronario agudo, en los pacientes en ECMO, 20% de tromboembolismo de pulmón. Los factores de riesgo son muchos, como dijimos recién, la hipercoagulabilidad es clave, también hay otros factores, la edad y el reposo, internación en terapia, respirador, infección, sepsis, vías centrales. Todo esto hace que tengan estos pacientes un score de Padua muy alto en más de la mitad de los pacientes. El diagnóstico de tromboembolismo también es complejo porque se pasa, y esto es lo que suele ocurrir muchas veces con la enfermedad tromboembólica venosa y el TEP. De hecho, la recomendación de las guías actuales es, por ejemplo, esta revisión de CHEST de diciembre del 2020, es alta sospecha clínica, especialmente en pacientes que tienen empeoramiento de la saturación de oxígeno, asimetría, taquipnea súbita, aumento inexplicado del dímero D o inestabilidad hemodinámica. Y se puede hacer tratamiento aún sin tener confirmado el tromboembolismo de pulmón, siempre utilizar el comité de PERT para estos pacientes. En definitiva, la infección por COVID es una trombosis micro y macrovascular con una coagulopatía inducida por el COVID, y todos los pacientes tienen mucho riesgo de trombosis venosa y tromboembolismo de pulmón, y también de trombosis arterial, no solo por los factores de riesgo clínicos, también por todo este fenómeno de tromboinflamación,
nosotros demostramos en un trabajo que fue premiado recientemente en el Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis, que anticoagulante lúpico positivo tenían casi el 50% de estos pacientes cuando se lo busca específicamente, y esa es otra trombofilia adquirida. En la medida que más lo busquemos, más lo vamos a encontrar. Recordemos que el diagnóstico es especialmente difícil, no sirve el dímero D porque muchas veces ya está muy elevado de base, el score clínico tampoco es muy útil porque el paciente muchas veces está, no puede referir sus síntomas, sobre todo si está en respirador, y el traslado es complicado para confirmar el diagnóstico por el alto riesgo de contagio. Y por supuesto también el tratamiento es complejo, sobre todo en el uso de heparinas. La heparina en el COVID tiene varias aristas, incluso hay estudios de investigación que están buscando si tratar con anticoagulación a estos pacientes puede mejorar la infectabilidad y la muerte por COVID, independientemente si tienen trombosis o no. Esto es un capítulo diferente, pero la heparina es capaz de impedir el acceso del coronavirus al endotelio y a las membranas, y esto es un mecanismo protector de la heparina. Por supuesto, ya sabemos el tema de profilaxis mandatorio para todos los pacientes, incluso se ha propuesto y se ha publicado recientemente dosis intermedia y dosis anticoagulante para estos pacientes por el efecto también antiinflamatorio e inmunomodulador de la heparina. La heparina sódica es más complicada de manejar en el tratamiento anticoagulante de estos pacientes con COVID, básicamente por tres razones. La primera es, la heparina es muy difícil de monitorear con el KPTT o APTT porque el paciente ya está activada en la coagulación, tiene niveles de factor 8 fibrinógeno muy altos, y eso hace que el KPTT no se mueva, son refractarios a la heparina la mayoría. Los que tienen anticoagulante lúpico positivo, que en principio son muchos pacientes, entre el 30 y el 50% de los pacientes, muchas veces tienen KPTT prolongado solo por el anticoagulante lúpico, y también esto hace que sea muy difícil el monitoreo, y esta publicación de este año muestra por qué la heparina sódica es muy difícil de manejar. Los pacientes COVID positivos estuvieron 10% menos en rango que los que eran COVID negativos, y estos pacientes tuvieron el triple de sangrado mayor y el cuádruple o casi el cuádruple de sangrado clínico. Entonces, la heparina sódica es mucho más compleja en estos pacientes con infección por COVID. La heparina de bajo peso, entonces, en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica debe ser nuestra primera línea de tratamiento. En general, nosotros acá en Argentina usamos la enoxaparina, 1 miligramo kilo cada 12 horas, pero se puede usar cualquiera de las heparinas. La heparina sódica solo en poblaciones especiales, los que están en ECMO, los que están inestables hemodinámicamente o los que tienen un clearance de entre 15 y 30 mililitros por minuto. No usar los anticoagulantes directos en estos pacientes críticos, al menos no al inicio. Por ahí cuando se van de alta, ahí sí los podemos pasar a los directos o a los ABK, pero muchas veces esto hace que sea muy complejo el manejo del paciente por el monitoreo de coagulación. Son útiles los trombolíticos, en algunos reportes se han incluso usado como tratamiento de base. No necesito confirmar el diagnóstico con una imagen. La tromboflebitis superficial hay que tratarla como si fuera una TBP, y son 3 meses de tratamiento anticoagulación los de trombosis asociada a COVID, porque es un factor de riesgo transitorio. No necesita este paciente estar anticoagulado de por vida. De hecho, el anticoagulante lúpico lo seguimos y a los
los 3 meses desaparece en la mayoría de los pacientes. Hay mucha evidencia nueva que se está publicando todo el tiempo. De hecho, sin ir más lejos, hace 3 días se publicó el Active Attack y REMACAP, que eran 3 estudios donde se probó dosis anticoagulante de heparina de bajo peso, sobre todo, versus dosis profiláctica en pacientes que estaban en sala y en pacientes que estaban en terapia. Es muy interesante la editorial de Tenkate, que es un holandés, que lo que dice es los pacientes que recibieron dosis de profilaxis usaron dosis intermedia, con lo cual no sabemos muy bien cuán efectivo fue, y claramente pacientes que están en sala sí se beneficiaron con dosis anticoagulante, pero pacientes que ya están en terapia intensiva no se beneficiaron. Y yo siempre termino con una especie de verso a las conferencias: con el COVID no te podés hacer el oso, se llama esta, y dice así: yo vivía en el mundo muy contento, me juntaba y abrazaba sin cesar, ya tenía mis congresos preparados, conferencias y charlas que preparar. Pero un día llegó el COVID desde China, qué pandemia, cuarentena sin chestar. Es un virus que se une a la angiotensina, endotelio y neumocito infectar. Citoquinas y leuquinas circulando y un dímero hasta el techo has de encontrar. Todos dicen es una CID galopando, pero es falso porque nadie va a sangrar. Casi todos tienen una tromboembolia, pero el dímero y la clínica no van. Hay que estar bien despierto en la terapia y si hay dudas igual anticoagular. Y me dicen, yo qué opino, ya les digo, midan dímero y Padua al ingresar, marca mucho lo que pasa y es testigo del desastre en que pueden terminar. No se olviden de la vieja heparina, una enoxa dada a tiempo va a ayudar, siempre piense que el KPTT no camina, anti-10 si tenés que anticoagular. Finalmente la pandemia va a pasar, esto es nuevo de la tromboinflamación. Vuelvo al hospital, estoy contento de verdad, Bueno, muchas gracias y no sé si hay preguntas, escucho lo que me digan. Muchas gracias, doctor. Muy buen summary. Vamos primero a pasar a la charla de Giuseppe De Luca, si está ya, si está ready. Yo ya dejé de compartir. Perfecto, y después volvemos con 5 minutos para la discusión y preguntas para las 2 charlas. Are you ready, Giuseppe? Can you hear me? No sé si está presente, Giuseppe, el doctor De Luca. Creo, Alfredo, que están poniendo de la parte de técnica que está en la otra sala, por algún error lo han movido o él sin querer al reingresar. Así que si querés, puedo presentar a los panelistas. Perfecto. Y dar una discusión inicial. Bueno, sí. Muy bien. Mientras el doctor Di Luca se reconecta, yo quiero presentar al grupo de panelistas expertos, bien conocidos por todos ustedes, pero que voy a mencionar para que inicien las preguntas al doctor Cereseto. Está con nosotros el doctor Jorge Sandoval de Chile, el doctor Marcelo Alac de Argentina, el doctor César Hernández, el doctor Pedro Hidalgo, el doctor Ricardo Lluveras, el doctor Gigal Piña-Reina y el doctor Luis Urna. A cualquiera de ustedes que quiera iniciar las preguntas o comentarios, adelante. Hola, Jorge Sandoval de acá de Chile. Quería preguntarle al doctor Cereseto, con este tema de la pandemia, los pacientes anticoagulados, ¿nos ha tocado ver también una epidemia de desangramientos con la anticoagulación? Y eso un poco usted nos lo explicó con la dificultad de poder controlar a los pacientes con TTPK. ¿Cuál es su visión con respecto al sangramiento de estos pacientes y al control con otros parámetros como ACT u otros marcadores que nos podrían ayudar, sobre todo en pacientes que están en ECMO? Sí, no, me sacaron el video, aparentemente, pero me escuchan, ¿cierto?
Sí, sí, muy bien. Lo escuchamos. Listo. Entonces, en principio, es un tema no menor el sangrado, porque de hecho, en todos estos estudios, acá tengo la posibilidad de ponerme con el video. A todos estos estudios han tenido más sangrado mayor. De hecho, las publicaciones estas que les mencioné recién de New England de hace 3 días, el sangrado mayor en paciente era el doble en los que estaban anticoagulados de los que no estaban anticoagulados. El monitoreo de la coagulación es muy complejo. Nosotros lo hacemos directamente con medición de parinemia. El ACT también va a ser muy difícil de manejar porque definitivamente tiene un componente muy parecido a la medición del KPTT, y en estos pacientes que tienen esta tormenta de citoquinas, que tienen tan activada la coagulación, que tienen niveles de factor 8 de 400%, niveles de fibrinógenos muy altos, es muy difícil el monitoreo tradicional de la heparina sódica. Con lo cual, la recomendación internacional y lo que hacemos nosotros es medir los niveles de anti-10 de heparinemia para estos pacientes. Pero sin duda que el sangrado es un problema. No está tan claro de que haya que anticoagular a todos los pacientes que tienen una infección severa por COVID. De hecho, la publicación esta de New England dice que los pacientes de terapia no se benefician con niveles anticoagulantes de enoxaparina, por ejemplo, que tenían el 94% de los pacientes. Tal vez en una etapa más temprana, el paciente estando en la sala podría llegar a beneficiarse con la dosis intermedia de heparina, pero no lo sabemos todavía. Como les dije, hay 24 estudios en marcha, muchos de ellos prospectivos y randomizados, para evaluar el rol de la heparina en el manejo de esta trombopatía adquirida o trombofilia adquirida, que es la infección por COVID. Ok. Aníbal, Giuseppe, I think he's ready. Are you ready, Giuseppe? Yeah, Sí, estoy listo. Muchas gracias. Tuve que enviar, la presentación. Hubo un error con la computadora. A ver si puede mostrar la presentación. Okay, can you hear from me? Okay, great. We are seeing very well. Yeah, thank you very much. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Es un honor para mí estar aquí hablando en este congreso. Soy italiano y sé que hay una gran comunidad italiana en Argentina. Es un honor para mí hablar aquí en este congreso hoy. Vamos a la próxima diapositiva. because there are some slides I get to see. Unas diapositivas en la presentación y hay algunas diapositivas que no están tan bien. Sabemos que COVID y la pandemia se declaró a fines de enero, y a partir de ese momento hemos tenido más de 2 millones de casos en el mundo y muchísimas muertes, y ahora estamos con la cuarta onda, en Europa estamos en la cuarta ola. Cuando Si vuelven, cuando comenzó la pandemia, en cuanto al manejo de pacientes TEMI, en primer lugar, especialmente debido a COVID, implicancias trombóticas, y sabemos la interacción entre el SARS-2 y la trombosis, especialmente la interacción con las células endoteliales,
y los problemas de coagulación. Otros problemas que también se esperan con el tiempo de isquemia a largo plazo. Durante especialmente la primera ola de COVID hubo muchos casos y los sistemas justamente se ocupaban de los pacientes de COVID, entonces los tiempos de isquemia se alargaron y también el otro tema tiene que ver con los inhibidores, que es uno de los receptores importantes que el virus utiliza para ingresar a las células. Y finalmente, el riesgo de infección durante la pandemia. Todos estos factores, al comienzo esperamos un incremento de las tasas de mortalidad durante la pandemia en este tipo de pacientes. Este es uno de los primeros estudios realizados al principio de abril, publicado en el 2020, un registro realizado en Alitalia y con muestras pequeñas de 1.000 pacientes, y la recolección de los datos duró una semana y se encontró una reducción importante. Una reducción se puede observar en cuanto a STEMI y no STEMI, y se puede observar el impacto de la pandemia con respecto a la mortalidad. Son pacientes STEMIs, 3 veces más alta la tasa de mortalidad. Por eso lanzamos este proyecto. Es un registro internacional. Este registro se limitó a Europa al principio y incluimos a 77 centros europeos, y el objetivo era monitorear y tener una visión general del manejo de pacientes STEMIs desde marzo a abril 2019 y 2020. Y teníamos 73 centros de Europa distribuidos en la zona occidental, también norte y sur de Europa. Prácticamente todos los países estuvieron representados en esos 77 centros. Aquí tenemos los datos de la primera publicación. En la primera fase del registro encontramos una reducción significativa, el 90% de reducción en la cantidad de PCI primarios comparados con el año 2019. Y esta reducción, lo que encontramos fue una variabilidad extrema en los centros, y esto no estuvo relacionado a la tasa de casos de COVID locales, no estuvo relacionado a la cantidad de casos a nivel nacional, no estuvo relacionado a la cantidad de casos, de muertes, por COVID a nivel nacional. Entonces no encontramos ninguna relación entre la reducción de casos STEMI, los parámetros de la pandemia en cuanto a la cantidad de pacientes positivos con COVID, y definimos a Europa en 5 regiones. Estos datos los pueden ver las distintas, la zona de Balcanes, la zona del noreste, y todos los casos hubo una gran reducción en la cantidad de casos. La mayor reducción se observó en la zona de los Balcanes, principalmente, y también dividimos subgrupos y encontramos que una interacción positiva de 0,019 distinto, es decir, que se diferenció en género. Si encontramos una interacción de hipertensión, entonces la reducción fue más significativa en aquellos pacientes con hipertensión. Estamos hablando de una reducción de un 23% versus 14% de reducción en pacientes con hipertensión. Esto se explica
que al principio teníamos la preocupación de el riesgo en aquellos pacientes tomando y los pacientes que sufren hipertensión en general morían debido a causas COVID. Y también aquí encontramos un incremento significativo en el tiempo de isquemia total. Esta es una representación de pacientes que venían 12 horas después, que aumentó significativamente en cuanto al tiempo puerta-balón y también la tasa de mortalidad. Y este es el valor P en el 2020 comparado con el 2019, hubo un 13% en cuanto al riesgo de reducción de mortalidad. Esto fue confirmado después de la exclusión de pacientes afectados por COVID. Y lo vemos en la derecha, la columna de la derecha. Y nos centramos en este análisis ISAC que fue recientemente publicado en pacientes afectados, es decir, pacientes positivos, con 62 pacientes positivos y luego fueron macheados con una población de 310 pacientes negativos, 62 y 310 pacientes. Entonces, confirmando el registro anterior realizado en Reino Unido, en un registro más pequeño, encontramos un incremento en la mortalidad significativa, es decir, 6 veces más alto en pacientes con STEMI y pacientes con COVID positivo. Y encontramos el impacto claro en la mortalidad, y en esta diapositiva también se puede observar que la población se dividió en dos grupos, es decir, encontramos en pacientes afectados con coronavirus. Estos datos sugieren que los pacientes trombóticos, cuando analizamos los datos en función del uso de trombectomía, se puede ver el impacto, que son pacientes es decir, pacientes no negativos, y a la derecha vemos pacientes positivos. Y se puede observar también el impacto positivo del uso de la mortalidad por trombectomía. También encontramos un alto riesgo de trombosis por stent, y este es el impacto de trombectomía debido a coronavirus. Perdón por la diapositiva porque no es buena, no está clara, pero luego lanzamos la segunda fase y decidimos en junio del año 2020 hacer una extensión en la cantidad de casos, de centros, e incluimos a Latinoamérica, y quisiera agradecer a Pablo Alameda y Alfredo por apoyar este estudio en Latinoamérica. 2 centros también de África del Norte y 10 otros centros de Asia. Y extendimos de marzo a junio del 2019 al 2020. Esta es la organización del estudio. Quisiera agradecer a Alfredo, a Pablo Alameda por apoyarme en la búsqueda de los nuevos centros de Latinoamérica. Entonces, tenemos un total de 109 centros con una población total de más de 16.000 pacientes y la mayoría de los centros serán de Europa, 10 de Latinoamérica, 7 de Asia y 2 centros de África, como dije anteriormente. Estas son las características basales. Una diferencia leve estadísticamente hablando en cuanto a la edad. Podemos observar en el 2020 hubo diferencias en cuanto particularmente al tiempo de isquemia total y el tiempo de balón puerta-balón. Y en el año 2020 hubo un uso mayor de los DS, y también hubo más revascularizaciones en el año 2020 comparado con el año 2019.
These are the data of Estos son los datos de la fase 2 del estudio de este registro mundial y se puede ver una reducción significativa, un 60% de reducción en cuanto a la cantidad de angioplastías primarios en el año 2019-2020 y vemos heterogeneidad entre los centros, perdón. next, please. We try to estimate the impact. Intentamos estimar el impacto de la pandemia y esta es la cantidad de COVID cases los casos locales de COVID y no hubo un impacto en la heterogeneidad a lo largo de los centros. there was no relationship No hubo relación entre la cantidad, es decir, acá tenemos la cantidad de, related deaths de casos COVID que no estuvo asociada a la reducción por cada centro en cuanto a la cantidad de angioplastías primarias. and we did Y también realizamos en el subgrupo, en el análisis de subgrupo, dividimos la población y aquí se puede observar a la izquierda de marzo a abril. period. There was Hubo en mayo, junio, una pequeña reducción, un 14% de reducción y la mayor reducción se observó en la primera ola, 18% reduction. un 18% de reducción. And we divided this Y también dividimos estos datos, perdón que no se vea con claridad, de acuerdo con cada continente. El primer continente es Europa, el segundo, las segundas dos varas de Latinoamérica, la tercera de Asia y las últimas son de África. next, the largest reduction, La reducción más importante, volvemos, perdón. the largest La reducción más importante estuvo en África del Norte, esto es Europa, Latinoamérica y Asia. La reducción fue un poquito más pequeña comparado con Latinoamérica, probablemente porque en Latinoamérica estaban en la primera ola, entonces había como una demora comparada con Europa. and this is the Y este es el análisis subgrupo. Podemos observar de acuerdo con género, next, no hubo interacción. and there was you can see Y como podemos observar aquí, encontramos one was the big el anterior tiene que ver con la hipertensión y durante la segunda parte del registro, la segunda etapa de junio-julio, vemos que between patients without hypertension. So no hubo diferencia, entonces la hipertensión no emergió como un factor significativo que impactara en la presentación de la angioplastía. También encontramos una alta interacción, vemos una reducción mucho más fuerte y alta en pacientes mayores, con un 20% versus 15% comparado con poblaciones más jóvenes. we analyzed También analizamos el impacto the pandemic de la pandemia time en el tiempo de isquemia total y el tiempo puerta-balón. Podemos observar en el primer gráfico el impacto en tiempo total isquemia mucho más alto, mayo-junio, y encontramos en la parte inferior, el gráfico inferior, vemos una reducción comparada con la primera parte de la pandemia, en la cual la diferencia no fue tan importante. También podemos observar un impacto significativo en la mortalidad hospitalaria durante los primeros meses de la pandemia, y en mayo-junio hubo una tendencia en la reducción de mortalidad, y luego podemos observar en mayo-junio y el último gráfico en donde observamos la mortalidad, y podemos observar también el impacto en COVID mayo-junio, marzo-junio, y el mayor impacto se observó en la primera parte de la pandemia. and these are Kaplan-Meier charts showing the impact of COVID. Estos son algunos estudios que muestran la mortalidad a 30 días. La tasa de sobrevida fue mucho más baja en los pacientes en el 2020 comparados con el 2019. Siguiente. Y ahora pasamos a la fase 3.
extendimos el análisis a 2021, de marzo a junio, lo que fue en la mitad de la tercera ola de la pandemia, y queríamos evaluar también el impacto y el efecto de las vacunas, de las campañas de vacunación, tanto en los pacientes con elevación del segmento CT y que habían con PCI. En conclusión, los datos de este ISAC-STEMI COVID-19 fue a nivel mundial el registro de STEMI más grande durante la pandemia del COVID-19, confirmando el impacto significativo de la pandemia en el manejo y en los resultados de los pacientes con STIMA. Vimos que hubo una baja significativa en el número de STEMI, especialmente entre marzo y abril, la heterogeneidad significativa entre los centros, los parámetros de COVID, la cantidad de casos y la cantidad de deaths a nivel internacional. También vimos que un tratamiento se vio demorado por mucho tiempo, la mortalidad más alta, especialmente en la primera ola de la pandemia. También encontramos que entre los pacientes positivos de coronavirus, que tenían una tasa de mortalidad más alta y alto riesgo de trombosis, estos datos también se pueden deber a la gran cantidad de carga trombótica por el alto uso de trampectomía y de stent en estos pacientes. Gracias y perdón por los problemas técnicos. Esperamos que no haya más problemas, pero seguro que fue por un conflicto entre mi computadora y mi cuenta de Gmail. Gracias por su atención y gracias, Alfredo, por la invitación. Thank you, Giuseppe. Great presentation. Thank you very Gracias, Giuseppe, gracias por estar con nosotros. Me gustaría invitar a los panelistas a que hagan algunos comentarios, algunas preguntas con respecto a la charla del doctor De Luca. La experiencia de el registro más grande en pacientes STEMI durante la pandemia. Luca, la verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información y ¿nos estás escuchando, Marcelo? Porque no se te ve, estás como frisado. Hola. Ahí estás bien. Ok, sí, a veces la señal del hospital no es la mejor. Pero, a ver, quiero ser muy breve, doctor De Luca, no sé si me llegó a escuchar, quiero volver a felicitarlo, fue excelente su presentación. Hay muchas cuestiones que están vinculadas a el tiempo al primer llamado, el tiempo a la consulta, el door to balloon, es decir, hay un montón de condiciones que uno las puede comprender. Yo quisiera preguntarle qué es lo que usted opina sobre algunos reportes y seguramente usted... Sorry, I don't see the translation. Can you... No, okay, I can do it in English. Sorry. If I may, okay. Entiendo que hay muchos temas que debemos considerar relacionados con el tiempo de la primera consulta del paciente, puerta balón, todos relacionados con el COVID y con la relación de los pacientes para asistir, los problemas de los pacientes para asistir a un hospital. Pero mi preocupación principal es que hemos observado que este tema en particular también se traduce en la demora en el cath lab. Es decir, la toma de decisiones, el momento de la toma de decisiones se demora en estos pacientes. Hay varios informes, recuerdo uno de Hong Kong, que demostró que hay una demora en la decisión de, por ejemplo, aplicar un stent para un PCI primario. ¿Cuáles son sus comentarios con respecto a nuestras demoras en el cath lab? Sí, cuando estamos al principio, cuando teníamos que enfrentar esta pandemia, también fue culpa nuestra. No estábamos realmente listos para enfrentarnos a la pandemia, especialmente en el cath lab,
y en los hospitales. Hay muchos papers, muchos trabajos que hablan cómo manejar al paciente en el cath lab, e incluso después de la pandemia, cómo tratar a esos pacientes que eran STEMI y con COVID. Al menos nosotros tenemos suerte porque tenemos una unidad coronaria crónica muy buena, tenemos salas individuales para nuestros pacientes, entonces podemos tratar a los pacientes allí después de un procedimiento. El problema fue también que había que manejar al paciente después del procedimiento. Al comienzo no era muy fácil aislar al paciente, entonces allí es donde estaba el problema y se demoraban para entrar al cath lab. Después decidimos tratar a todos los pacientes STEMI como positivos COVID, de COVID positivo, perdón. Y eso nos ayudó a acelerar un poquito el proceso, a hacerlo mucho más rápido. Era difícil para nosotros hacer un rastreo de los pacientes positivos y negativos y los tratábamos de manera aislada en el cath lab, porque al comienzo tuvimos una mejor experiencia con el examen más rápido, tuvimos muchos falsos negativos en los pacientes, entonces decidimos mantenerlos y repetir el examen en busca del coronavirus, incluso días después del procedimiento. Entonces, aislábamos al paciente por varios días después del procedimiento para evitar el contagio. Pero en nuestro caso tuvimos suerte, como dije, porque teníamos una unidad coronaria que ya tenía habitaciones y salas privadas, individuales. Cuando tenés un flujo muy grande de pacientes, no es realmente fácil aislar al paciente después de realizarle un procedimiento. Creo que el problema está en la gestión, porque cuando el paciente llega, ya tenés que empezar a pensar cómo ubicarlo a ese paciente después del procedimiento. En algunos casos, esto puede ser un problema de demora. Creo que hoy por hoy el rastreo, el seguimiento es mucho más fácil y ahora ya hay menos demora para el tratamiento. Antes la demora era incluso en el hospital, una demora debido al manejo de estos pacientes. Y ahora creo que la puerta balón es similar a lo que era cuando estábamos prepandemia, antes de la pandemia. Tenemos una pregunta más de los panelistas, si no tenemos que avanzar. ¿Alguna otra pregunta de los panelistas? Aníbal, ¿vos tenés algún comentario, pregunta? No, solo quiere agradecerle al doctor Giuseppe De Luca por esta información tan importante respecto al manejo de los pacientes STEMI durante la pandemia COVID. Así es que no tengo preguntas, simplemente agradecerle nuevamente. Avanzar a la siguiente presentación. Perfecto. Thank you, Giuseppe, to be with us again. Thank you, Alfredo. Thank you very much. Gracias, un honor para mí estar con ustedes. Gracias, doctor De Luca. Darle continuidad a la agenda de esta sesión, quiero presentarles ahora e invitar a que comparta con nosotros su pantalla a la doctora Viviana Rodríguez. Ella es la jefa del Servicio de Infectología del Hospital Alemán de Buenos Aires y su presentación tendrá que ver respecto al tema de manejo de las enfermedades infecciosas en la cirugía endovascular y en las intervenciones durante esta etapa de pandemia. Doctora, gracias por haber aceptado la invitación a participar en este congreso. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Voy compartiendo la pantalla. Es un placer compartir el panel con tantos expertos y tan comprometidos con el tema. Me toca compartir con ustedes este tema relacionado con las infecciones y el cuidado relacionado con las infecciones y básicamente con la prevención de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud en el marco del manejo de las enfermedades vasculares, que la verdad es que el COVID, la pandemia, nos ha puesto en una situación muy particular, histórica para todos, y que necesitamos acostumbrarnos a que nos ha cambiado las formas de trabajo. Ha sido un desafío para la prevención y ha sido un desafío para el manejo de las emergencias. La enfermedad vascular, como ya han mencionado en las dos charlas previas, es históricamente una
enfermedad manejada por los emergentólogos y que representa un canal de urgencia o de emergencia en la mayoría de los hospitales, y que lamentablemente, además de necesitar la urgencia, se nos ha presentado esta combinación con la asociación con el COVID. Necesitamos en los hospitales mantener estas vías seguras de cuidado para los pacientes y tener protección para el personal, para los pacientes y para sus familias. Todo esto en menos de 1 año y medio, en el contexto del aprendizaje permanente y habiendo descubierto un nuevo virus, una nueva enfermedad, apenas en diciembre del 2019, y teniendo que poner en juego una serie de nuevos procedimientos en muchos hospitales donde ni siquiera había control de infecciones activo, y en muchos hospitales donde, a pesar de que ya los teníamos, tuvimos que adaptar todos nuestros procesos de atención, sobre todo en la emergencia. Además de acostumbrarnos a esta situación de pandemia, ahora ya conocemos que tenemos 1 o 2, 3 o 4 olas que ya pasamos y que tenemos por delante, con lo cual ya estamos acostumbrados a ver la película como la ven en la gráfica azul, gris y roja, que es nuestra secuencia de cantidad de pacientes en el hospital. La enfermedad COVID-19, así como lo mencionaron, produce esta vasculitis, la cardiomiopatía, los estados de hipercoagulabilidad, la disfunción endotelial y el síndrome coronario y el ACV, con lo cual ubica a los pacientes en estos tracks rápidos de emergencia, generalmente manejado por un grupo o un equipo multidisciplinario que tuvo que adaptarse a estas nuevas reglas de trabajo, como la mayor parte de las emergencias. El screening en la primera respuesta es fundamental o fue fundamental, y la verdad es que tardó bastante en la mayor parte de los sistemas de emergencia en implementarse, pero es necesario saber si el paciente tiene los síntomas respiratorios, constitucionales, si es contacto estrecho, si viajó, y esto nos pasó al principio y nos vuelve a pasar ahora con la nueva variante Delta. En el departamento de emergencia nos obligó y nos sigue obligando a tener un triage en emergencia mucho más precoz de lo que lo teníamos antes instituido en los hospitales, y a desarrollar todas las precauciones para gotas, contacto de aerosoles, que son muy complejas, sobre todo en las enfermedades agudas. Para la prevención y el control de infecciones nos puso también a prueba en lo que es la evaluación del riesgo de la institución en cuanto a la estructura. Después voy a hablar un poquito más con respecto a esto, a la provisión de antígenos o PCRs o los distintos métodos diagnósticos que hayamos podido utilizar, a la gestión de los recursos permanentemente, a las precauciones y a la protección de la vía aérea y la ventilación mecánica, que también requirió el uso de dispositivos de filtro para los ventiladores mecánicos, que en muchas instituciones tuvieron que ser comprados. Y por último, en el equipo que directamente trabaja con el stroke, incorporar precauciones especiales en los ambientes donde se realizan las imágenes y en los ambientes donde se realizan los procedimientos. Nosotros empezamos en el Hospital Alemán, disculpen un segundo. En el Hospital Alemán empezamos con un poco más de optimismo en cuanto a que pensamos que esto iba a durar muy poco tiempo, por lo cual instalamos algo provisorio para que fuera un poco más cómodo para los pacientes, y luego nos dimos cuenta de que esto se iba a quedar con nosotros más tiempo y tuvimos que instalar una unidad previa a la entrada de la guardia para poder hacer el triage y la espera de los pacientes con sospecha de este tipo de enfermedad. Los nuevos desafíos de esta enfermedad con respecto a lo que es control de infecciones en general tienen que ver con la estructura, con la sobrecarga de los procesos, con el miedo del personal y de los pacientes. El miedo del personal hizo y generó o fue un factor de riesgo para enlentecer los procesos, y enlentecer los procesos también por parte de los pacientes porque la consulta se retrasó. La incertidumbre permanente con respecto a las restricciones del uso de los procedimientos, no solamente de emergencia, sino de los programados, que para todo lo que es cirugía endovascular genera toda una reprogramación del día a día.
las nuevas pautas de cuidado que entorpecen mucho la actividad de las personas que están trabajando hasta que se acostumbren, la incertidumbre sobre la letalidad de la enfermedad tanto para los que se contagian por exposición laboral como para los pacientes, y la necesidad de tener el personal protegido para los cambios en los periodos laborales, que hizo que tuviéramos que cambiar periodos o momentos de trabajo que eran distintos a los que estábamos acostumbrados. Las precauciones fueron pasando por distintas etapas, empezamos usando barbijos más simples, después pasamos a los N95, subimos el tipo de protección, y esta protección fue al principio súper bienvenida y luego no tanto, a la medida que aparecieron las vacunas y aparecieron los pacientes, las personas expuestas y ya recuperadas. El N95 empezó a ser un elemento no tan querido por las personas que hacen los procedimientos, pero estamos todavía necesitando usar este tipo de precauciones en los distintos espacios de exposición. Nosotros desde el hospital enfocamos esto básicamente con el comité de crisis, es un comité multidisciplinario con decisiones diarias, con decisiones sobre estructura, operaciones y prevención en forma diaria, que luego fue espaciando las actividades a lo largo del año, cuando empezamos a recorrer las distintas etapas de las olas. Basándonos mucho en la comunicación directa con las personas que trabajan en el hospital e informando la cantidad de pacientes y las precauciones todos los días, generando un trabajo en equipo con todas las personas involucradas, estandarizando los procesos, tratando de simplificar la forma de atender a los pacientes y simplificar los espacios, los equipos biomédicos y los materiales, y generar también esta concientización de los nuevos y los antiguos riesgos en lo que era la prevención y control de infecciones, o en lo que es la prevención y control de infecciones, que tienen que ver con la prevención de la infección de sitio quirúrgico en sí misma, la infección relacionada a los procedimientos en sí misma, más las prevenciones del COVID. Ustedes saben que las infecciones asociadas a los procedimientos quirúrgicos ocupan uno de los primeros lugares entre los eventos adversos relacionados con los cuidados de la salud, y que en nuestros países son eventos que se multiplican por 5 en algunos casos con respecto a países de mayores ingresos. En los procedimientos endovasculares, como son procedimientos de bajo riesgo infectológico, hay un porcentaje menor, pero puede llegar hasta el 6%, y esto aumenta la estadía hospitalaria y aumenta la carga de enfermedad en general dentro de los hospitales y en la comunidad. Para lograr tener la prevención para el COVID y la prevención para las infecciones asociadas a estos dispositivos, a los procedimientos endovasculares o los procedimientos quirúrgicos, es necesario poner en marcha planes, implementaciones, análisis de información, devolución de información e intervenciones que son complejas en un ámbito en donde la dificultad de la mirada de la mejora continua no es tan común, y que nos aceleró los tiempos a un ritmo bastante diferente al que teníamos pensado. La protección personal, la protección para el personal o el equipo de protección personal fue evolucionando, pero siempre tuvimos esta comunicación directa con todas las personas todo el tiempo para tratar de que se pudieran cumplir en forma consistente. La prevención para las infecciones asociadas a los cuidados de la salud o procedimientos siguen teniendo que ver con una serie de elementos que hay que cumplir, cuya complejidad pasa más porque se cumplan siempre que por el tipo de prevención. Verán que tiene que ver con los antibióticos, con la normotermia, con el control glucémico, con la oxigenación, con los fluidos, con el tránsito dentro de los áreas de procedimiento, con la estructura y con el cuidado de la piel. Muchos de estos elementos que fallan durante nuestros momentos de prevención, desde que el paciente ingresa al hospital hasta que se ve internado, tienen que ver con que tenemos que realizar trabajo en equipo, y la pandemia nos puso a prueba en cuanto a la velocidad para trabajar de esta manera, y encontramos fallas latentes y activas asociadas o que se asocian a los eventos adversos y que tenemos que seguir corrigiendo. En el caso de la cirugía endovascular, como todas las demás, sufrió la necesidad de readaptarse en cuanto a espacios, metodología de prevención y lo que es la gestión de los tiempos, que fue muy importante. Los factores humanos en cuanto a
y Aníbal Damonte, que han tenido la gentileza de invitarme a participar con ustedes en esta sesión. A todos ustedes, un viernes al mediodía escuchando de medicina, les agradezco y los felicito. Y me toca hoy tratar un tema quizás un poco alejado de la realidad cardiológica, aunque no tanto hoy en día, que es el rol de la colchicina en la prevención y el tratamiento de COVID-19. No puse mi conflicto de intereses, pero no tengo conflicto de intereses con respecto a este tema. Y quiero comenzar con una pequeña revisión de qué es lo que pasó hasta ahora, o estoy hablando un poquito antes, digamos, estamos en agosto y esto está armado un poco antes, pero de todas maneras me parece que es importante recorrer los hitos más importantes del tratamiento farmacológico de COVID. Y me parece que no podemos dejar de remarcar y destacar la actividad del Grupo Recovery. Y la actividad del Grupo Recovery estuvo traducida en un estudio fundamental que se publicó en julio de 2020, en donde se demuestra que la administración precoz de una dosis intravenosa usual de dexametasona reduce eventos mayores, mortalidad y requerimiento de intubación, pero básicamente mortalidad, en un aproximadamente 16-17%. Yo creo que ese es el resultado más importante. Fíjense ustedes la curva de Kaplan y Meyer, los resultados se empiezan a observar al día 2 o 3 y continúan divergiendo a lo largo del tiempo. Esto es muy consistente, el número de pacientes es muy importante, por lo tanto, este es un resultado definitivo. Y luego de esto, prácticamente la dexametasona en todo el mundo fue tratamiento usual del paciente grave COVID. Hasta fines del año pasado, y antes del principio de 21, no existían conclusiones evidentes de estudios clínicos controlados y que valoraran eventos serios con colchicina. Había 2 estudios publicados, uno de Defterios el Greco, que es un estudio mecanístico muy chiquito, que mostraba alguna evidencia en términos de mecanismos que podía ser interesante, sobre todo de marcadores inflamatorios. Un segundo estudio de una doctora López que se publicó a principios, entre diciembre, pero el press release fue en diciembre, de la doctora López, también con muy pocos pacientes, donde desde el punto de vista mecanístico aparecía como promisorio y beneficioso la administración de colchicina en el contexto de COVID agudo. Pero esos 2 estudios aportaban en total, para darles una idea, alrededor de 7 eventos muertes. Es decir, los 2 estudios combinados nos aportaban 7 eventos muertes, de los cuales 5 estaban en el grupo control y 2 en el grupo colchicina. Pero 7 eventos en total. Por lo tanto, no teníamos ninguna conclusión, salvo mecanísticamente algunos marcadores inflamatorios y otras mediciones indirectas de beneficio, como tiempo de estadía hospitalaria, etcétera, parecían ser beneficiosas en términos de la administración precoz de colchicina. Pero al mismo tiempo existían 4 estudios que se estaban desarrollando y terminando. Era casi una carrera, todos estábamos corriendo esa carrera. Colcorona, el nuestro PHRI, ECLA PHRI Colcovid Trial, el Recovery Trial de colchicina, y quiero destacar que Colcorona empezó en marzo junto con nosotros empezamos el 20 de marzo, Colcorona empezó el 20 o 22 de marzo, Recovery empezó en agosto, esto es interesante, Recovery empezó en agosto, es decir, jamás ellos pensaron que la colchicina podía ser un actor importante, pero luego de ver que estábamos 2 grupos trabajando con colchicina, Recovery comenzó una rama colchicina, y por último el ACT-PHRI Colchicine Trial, que también empezó posterior al Recovery, yo diría que empezó noviembre-diciembre de 2020, cuando algunas de las ramas que estaban estudiando no tuvieron eficacia y siguieron con colchicina y con una estrategia de anticoagulación. Esto es el landscape, esto es el escenario final que es lo que vamos a explorar hoy. Por último, Tardif presenta el Colcorona y, digamos, publica un press release, a nuestro criterio muy apresurado,
es como que quería terminar y mostrarlo, interrumpe precozmente el estudio. Este estudio estaba planificado para 6.000 enfermos, lo interrumpe con 4.500 enfermos. Recuerden que el estudio Colcorona es en pacientes no hospitalizados con COVID mayores de 40 años, es decir, pacientes que no requieren hospitalización, y el punto final primario del estudio es requerimiento de hospitalización o muerte. Y observen ustedes que lo interrumpe con 4.500 pacientes, llama al comité de ética para interrumpirlo un viernes alrededor de las 7 de la tarde, y el viernes a las 10 de la noche llama a conferencia de prensa, para mostrar unos resultados que fueron estos. En realidad él no muestra este resultado, él muestra un análisis de subgrupo, pero Tardif, el resultado final del estudio Colcorona es 104 enfermos tienen un evento primario compuesto de muerte y hospitalización en el grupo colchicina versus 131 en el grupo placebo de colchicina, lo que le confiere un beneficio de esto, 21% de beneficio, pero el intervalo de confianza supera la unidad, el valor de la P008, por lo tanto, uno podría decir que existe un trend favorable a colchicina en pacientes no hospitalizados y no graves con COVID-19. Cuando él analiza el subgrupo de pacientes que tiene PCR positiva, porque él había ingresado PCR positiva y evidencia clínica de COVID sin PCR, el resultado se le transforma en una P004. Pero es un análisis de subgrupo. Este es el resultado real de Colcorona. Inmediatamente después de esto se publica un pequeño metaanálisis, que lo pongo simplemente acá para demostrar lo siguiente. Cuando ustedes ponen en juego todos los estudios pequeños, observen, todos los estudios pequeños, estos son los eventos, esto está el Greco, 1 versus 1, acá está el de López, 0, o sea, cuando miran mortalidad solo, observen ustedes que están calculando 800 versus 226 pacientes en total, y fíjense ustedes que el beneficio aparece de 40%. Acá están involucrados todos los estudios que no fueron realizados para evaluar eventos clínicos, salvo el Colcorona, en donde tiene 5 y 9 muertes nada más, porque Colcorona era admisión hospitalaria y mortalidad. O sea, 40% de beneficio a favor de la colchicina. Cuando ustedes analizan qué es lo que sucede con los pacientes entre mechanical ventilation, o sea, solamente ventilación mecánica, fíjense que el resultado ya no es significativo, un 25%. Es decir, pareciera como que hay una disociación entre mortalidad y ventilación mecánica, independientemente que la dirección del efecto sea también apropiada. Pero de nuevo tenemos 158 versus 55 eventos. Entonces quiero decir que todos estos estudios pequeños nos informan que hay una probable tendencia a un beneficio, que ese beneficio parece más marcado en mortalidad que en ventilación mecánica, pero que todavía no tenemos una respuesta que nos conforme definitivamente, y faltan 3 estudios muy importantes para aparecer. Y ahí nomás, antes que nosotros terminábamos, aparece el recovery. Y el recovery fue un golpe muy bajo para todos aquellos que hacemos investigación clínica, porque jamás pensamos lo que podía suceder en el recovery. Y recovery, cuidado, randomiza este número de pacientes, casi 11.000, y la mortalidad a 28 días es esta que está acá. 1.01, es decir, no hay diferencia de mortalidad. La P es 0.77, el intervalo de confianza va desde un beneficio de 7% a un perjuicio de 10%, es decir, es un resultado convincente. 1.01, 1, es decir, neutro, absolutamente neutro el efecto, con un intervalo de confianza regularmente estrecho, es decir, menos de 10 y más de 10, para hacerlo simple, o sea que podría ser menos de 10 o más de 10, una reducción de 10, un exceso de 10, pero es estrecho como para confiar. ¿Qué hacemos? ¿Este es el resultado final de la colchicina? Bueno, ¿tiene algún problema el recovery? Difícil decir que el recovery tenga problemas, pero sí podríamos decir 2 o 3 cosas del recovery. La primera es que utilizó un esquema de tratamiento diferente al esquema de tratamiento que usamos los otros estudios. Nosotros usamos una dosis que tiene una dosis de carga más importante, y en este caso particular el recovery utilizó la mitad de la dosis de carga nuestra. El tiempo de seguimiento de los enfermos fue más o menos el mismo, el tiempo de tratamiento. Ellos trataron una semana, nosotros tratamos 10 días.
Los eventos que buscamos son prácticamente los mismos, porque ellos evalúan mortalidad y respiración mecánica como secundaria. Nosotros evaluamos mortalidad más ventilación mecánica como evento primario. Pero bueno, este es el resultado. Esto fue un golpe muy bajo porque nosotros pensábamos que realmente la colchicina tenía algún valor, por lo menos algún valor intermedio en todo esto. Esta es la curva del recovery, no la voy a mostrar, es una sola línea prácticamente, y les voy a comentar qué es lo que hicimos nosotros con nuestros pacientes. Randomizamos 1.279 pacientes, acá están 640 y 639, de los cuales 2 retiraron consentimiento, de los cuales 607 acá recibieron colchicina. Es decir, hubo 31 pacientes que no recibieron colchicina del grupo alocado a colchicina y 5 pacientes que recibieron colchicina del grupo alocado a control. En definitiva, se analizan los 640 por intención de tratar y los 639 por intención de tratar en el grupo control. Acá están los resultados de las características basales. 36%, es decir, 1/3 de la población fue mujer, la edad media de la población ingresada 60 años, muy importante, 90% de ellos tienen disnea al ingreso, y muy importante, 80% de ellos están insaturados. Fíjense que 7% de ellos requieren alguna asistencia mecánica, ya sea invasiva o no invasiva respiratoria, es decir, es una población de riesgo e importante. Estábamos preocupados si muchos enfermos entraban tardíamente, y no, solamente un 25%, 28% aproximadamente entran con más de 3 días. Quiere decir que el 70 y pico % de los enfermos entran, o el 70% de los enfermos entran con menos de 3 días desde el inicio de los síntomas. Y 90% prácticamente tienen PCR positivo. Muy importante, 92% de la población recibió corticoides. Es decir, estamos trabajando ahora con una población por encima de corticoides. Quiere decir, el beneficio de la colchicina por encima de un antiinflamatorio que ya se le está otorgando y ya se le está brindando a un paciente, ¿es de utilidad? Esa es la pregunta nuestra en este momento. Anticoagulantes, 1/4 de la población. Afortunadamente, plasma solamente el 7% y ivermectina, gracias, también 5%. Y acá vienen las curvas, que es lo que más les interesa a ustedes. Esta es la curva del evento combinado muerte-intubación a 28 días y esta es la curva de mortalidad a 28 días. Lamentablemente no les puedo mostrar las curvas del grupo tratado con colchicina. Este es el grupo control y estas son las curvas. Eso lo van a poder ver acá el 29 de agosto a las 08 hora París. Esto se va a presentar y les dejo la incógnita de lo que sucede. Por lo tanto, mi resumen final, atándome y ajustándome a los 10 minutos que me dieron para hablar, es resultados promisorios de estudios mecanísticos sin ninguna duda. Recovery Trial es un golpe fatal a la colchicina, es neutral. Ahora tenemos que ver si Recovery realmente refleja la realidad de la colchicina o no. Es muy difícil luchar contra 11.000 pacientes y muchos eventos, porque estamos hablando de muchos eventos en esos 11.000 pacientes, casi 1.000 y pico de eventos, casi 2.000, entonces, muy difícil. Solamente un detalle que quiero marcar, independientemente de la dosis de carga, que no creo que sea esa la diferencia, el Recovery es un estudio que se llama de plataforma, donde hay un grupo control y varios tratamientos concomitantes o subsiguientes que se hacen en el curso del tiempo. Recovery estudió un grupo control de dexametasona, este grupo control estudió, por ejemplo, plasma convaleciente, este grupo control estudió tocilizumab, este grupo control estudió colchicina. Entonces, lo que tenemos que ver es que podría ser una debilidad de Recovery, si este grupo control realmente refleja el control de colchicina. ¿Se entiende lo que digo? Si hay un desfasaje temporal entre el grupo control de Recovery y el grupo control de colchicina, y no lo pudimos encontrar, les quiero decir que Recovery todavía no está publicado. Lo único que está publicado es un preprint, o sea, no hay un reprint evaluado por pares. Quiere decir que todavía no tiene un peer review de publicación. Y cuidado, estamos en agosto y Recovery se presentó a fines de diciembre.
Es decir, nos llama poderosamente la atención que no esté publicado. Está el pre-release, el release de prensa y está el preprint, pero no está la publicación final, que es la peer review. Si el grupo control de recovery no coincide temporalmente con el grupo colchicina, podría ser que el grupo control no refleje el grupo control real de colchicina. Y eso podría ser, y esa es una debilidad de los estudios de plataforma. Por lo tanto, Colcorona muestra un trend en pacientes no hospitalarios, ambulatorios, un trend interesante de 20 y pico por ciento, con una P casi significativa, 8% de significación. Este estudio, los resultados los tenemos, los van a ver el día 29, como dije recién, en el broadcast del Europeo de Cardiología, y al mismo tiempo van a ver la publicación, si Dios quiere, en JAMA Open. No creo que ese mismo día, porque está tardando más. Y por último, existe un trial que sigue funcionando, que es el ACT-PHRI Colchicine Trial, y que va a aportar aproximadamente 2.500, 3.000 enfermos más, que tiene la misma dosis que el ECLA-PHRI Trial, exactamente la misma dosis, la misma población, es decir, que entre el ECLA y el ACT va a haber alrededor de 4.000, 5.000 pacientes más. Por lo tanto, yo les diría que a mi criterio, el tema colchicina en COVID aún no está cerrado independientemente de los resultados de recovery, y estamos esperando la publicación del nuestro y estamos esperando que el ACT nos brinde información al respecto. Por lo tanto, creo que la pregunta de colchicina sigue abierta. El ACT es interesante porque tiene dos componentes. Uno, outpatient, lo cual va a consolidar este resultado de Colcorona si no hubiese sido Colcorona, si era solamente un trend y no un falso positivo. Y por otro lado tiene inpatient, que se va a juntar con el estudio nuestro PHRI, ECLA-PHRI Colcovid Trial. ¿Qué sabemos y qué no sabemos? Dexametasona definitivamente, colchicina esperemos. Todos los estudios deberían ser hechos para evaluar mortalidad y eventos clínicos mayores, y yo diría que es una gran contribución de la Argentina a la pandemia. En la Argentina se han randomizado, al menos en nuestro grupo, 6.500 enfermos en 3 estudios diferentes. Ya están los 3 terminados. La semana que viene tenemos resultados de los últimos 2. O sea que, y en el Europeo de Cardiología se va a presentar el de colchicina y uno de omega 3. Así que realmente muy contentos con la actividad que hemos desarrollado y muy contentos con participar de este evento tan importante para la Argentina que es el SOLACI. Muchas gracias a todos ustedes, los saludo desde acá. No estoy en Argentina en este momento, pero el viernes estaré por allá. Muchísimas gracias.
funcionalmente hoy actúa como si fuera un gran aneurisma apical. Queda claro cuando medimos la distancia desde el plano mitral hasta la punta de la cavidad, que es la misma que en el eco inicial, que de ninguna manera el pseudoaneurisma se reabsorbió, sino que simplemente se incorporó el volumen a la cavidad del ventrículo izquierdo y hoy funciona como una gran cavidad. Es interesante que esta paciente lleva 1 año desde el episodio y todavía la seguimos y la paciente está estable clínicamente con tratamiento farmacológico. El segundo caso es un paciente de 61 años con historia de diabetes, hipertensión y fumador. Viene a la guardia por disnea de clase funcional 4 y angina de pecho y cuenta que hace 3 semanas que estaba con estos síntomas, con angina subintrante y disnea, y no consultaba también por miedo a contagiarse de COVID. Al ingreso este paciente, sin embargo, estaba con shock cardiogénico, con extremidades frías, hipotenso, troponina marcadamente aumentada y mostraba este electro que mostraba una secuela de infarto anterocebral también evolucionado. Se estudia en las primeras horas mostrando también una oclusión de la descendente anterior en tercio medio que se intentó recanalizar por hemodinamia en el primer momento y fue infructuosa. El ecocardiograma que se hizo al pie de la cama del enfermo mostró esta gran semiluna de ecogenicidad intermedia que se ve en el ápex del ventrículo izquierdo, que corresponde a un hematoma disecante intramiocárdico. Esta es una presentación muy rara de la rotura cardíaca, en la cual, en lugar de abrirse hacia afuera, se genera una hemorragia contenida en el espesor del miocardio. Esto fue confirmado también por las imágenes de la resonancia magnética, como ven a la derecha, que fue realizada cuando el paciente se estabilizó y pudo ser derivado para la misma. Se ven las fotos como, sobre todo con las imágenes con gadolinio, se ve fibrosis todo alrededor del hematoma, indicando también que este hematoma estaba contenido en el tejido. El paciente se discutió para cirugía, se consideró de demasiado riesgo en el momento del shock cardiogénico para operarse, se trató médicamente y evolucionó bien médicamente. Y estas son las imágenes de seguimiento. La que estoy mostrando ahora es a los 20 días, que muestra que el espesor del hematoma intramiocárdico tiende a disminuir, y aún más todavía a los 45 días, que se acompaña también de un aumento de la ecogenicidad compatible con organización del mismo. La fisiopatología común de las complicaciones mecánicas es la ausencia de una arteria abierta en tiempo y forma, y como se muestra en este trabajo de Spinelli, que analizó las diferencias entre los pacientes que tenían hematoma disecante intramiocardio con los que no lo tenían, mostró que hay menos incidencia de pacientes que alcanzan TIMI-3 con angioplastia y peor miocardial blush. Y si bien las complicaciones mecánicas eran más frecuentes antes de la era de repercusión, más atrás de la década del 80, con la era filinolítica bajaron francamente. Esto no cambió mucho con el advenimiento de la angioplastia primaria, pero sí bajó aún más con el advenimiento de sistemas que permitieron acceder a stenia y angioplastia primaria más difusamente a todos los pacientes. Pero ¿qué ocurrió? Vino la pandemia. Esto ya lo conocen porque es publicación del CASI mismo, pero reproduce las experiencias internacionales, menor internación de pacientes, menor uso de angiografía, menor angioplastia, y pacientes más graves con KILIP más avanzado, que fue lo que resultó en daño colateral de la pandemia. En conclusión, en el contexto de la pandemia de COVID-19, los síndromes coronarios agudos están llegando más tarde, hay más tiempo de demora a la apertura de la arteria, y esto puede ser la consecuencia de el incremento de la incidencia de las complicaciones mecánicas que estamos observando, y el inadecuado control y tratamiento de la enfermedad cardiovascular puede resultar justamente en aumento de la mortalidad de esta causa y ser un ejemplo del daño colateral que está generando la pandemia en esta y en otras patologías. Es así que en salud y medicina, a veces la observación clínica muestra que los resultados son diferentes de los esperados. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Excelente presentación. Y muchas gracias por adherirte al tiempo asignado. Para darle continuidad a la agenda, invito ahora al doctor Maximiliano Rossi, staff del Servicio de Cardiología Intervencionista del Sanatorio Parque de Rosario y del Instituto Cardiovascular de Rosario, a la presentación del caso.
Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias Aníbal por la presentación y gracias a la organización del Solasi por la invitación. El caso clínico que les voy a presentar es de infarto de miocardio y COVID. Este es un paciente que ingresó al Sanatorio Parque en mayo de este año, un paciente de 49 años, de sexo masculino, sin factores de riesgo coronario y sin antecedentes cardiovasculares, y como antecedente no cardiovascular estaba cursando enfermedad por COVID leve en forma ambulatoria, sintomático por un cuadro febril con marcada astenia y mialgias, y hacía 48 horas que los síntomas estaban en remisión, y el inicio de este cuadro había sido 8 días antes. Estaba medicado con ibuprofeno 600 miligramos según la aparición de los síntomas. La enfermedad actual, el paciente consulta a la guardia de nuestra institución por dolor precordial de 7 horas de evolución, de comienzo en reposo de tipo opresivo centrotorácico, sin irradiación de intensidad 8/10 y sin síntomas acompañantes. El paciente, que tenía un sobrepeso leve con un índice de masa corporal de 31, ingresó en Kili-Piquimbal-A con una PA de 150/90 y una frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto, saturaba 98% aire ambiente y no tenía otro punto importante en el examen físico. El electrocardiograma de ingreso nos muestra un infarto ínfero dorsal con supradesnivel del ST en D2, en D3, en ABF y en B7 y B8 y algo mínimo en B6. Entonces, en forma de resumen, se trata de un paciente de 49 años cursando enfermedad COVID leve, sin antecedentes cardiovasculares, con dolor de 7 horas de evolución, electrocardiograma con supradesnivel del ST en cara ínfero posterior y en KIL-A, por lo cual se activa el protocolo de infarto y se deriva el paciente a la sala de hemodinamia para coronariografía y eventual angioplastia. Así que bueno, esta es la primera inyección de la coronariografía que fue realizada por acceso radial, donde vemos un defecto de relleno en el origen de la arteria circunfleja, y cuando vamos a la proyección AP caudal podemos ver que este defecto de relleno también involucra el origen del tronco y el origen de la arteria descendente anterior, y vemos un ramus intermedio con un flujo distal TIMI1, y no vemos en el resto distal de esta circunfleja dominante alguna otra enfermedad significativa, igual que en la arteria descendente anterior. En la proyección Spider otra vez volvemos a ver la misma imagen, como un defecto de relleno, un coágulo que está cabalgando en la bifurcación del tronco, sin otra lesión significativa, con la circunfleja dominante, y como vemos en la derecha dominante, sin estenosis significativa. En ese momento nos planteamos muchas conductas, los hemodinamistas que estábamos de guardia, discutimos bastante y era bueno hacer una discusión quizá en este momento, pero a razón del tiempo lo vamos a dejar para el final, si alguno quiere tener una opinión sobre el caso. Nosotros en ese momento, debido a que el paciente estaba en KILIP-A, si bien continuaba con dolor, el dolor había disminuido 4/10, decidimos derivar al paciente a unidad coronaria, no realizar ninguna intervención en la sala de hemodinamia y realizar fibrolíticos sistémicos. Se utilizó RTPA con su dosis de bolo y mantenimiento habitual. El paciente a la hora y media luego de recibir el RTPA mejoró el dolor. El laboratorio que llegó en ese momento, que es el laboratorio de ingreso, nos mostraba que teníamos una leucocitosis leve con 11.790 blancos, 170 de glicemia elevada, TGO y TGP, una eritrosedimentación de 62, la troponina T ultrasensible de 38, y sin otra particularidad, al igual que el estado ácido-base, no nos mostraba alteración de la oximetría del paciente. Este es el electro postfibrinolítico, donde vemos un descenso de más de 100 en las derivaciones de 2, D3 y ABF, con Q inicial y sin otra alteración en las demás derivaciones. Y este paciente decidimos hacer una nueva coronariografía en las primeras 24 horas de haber recibido el trombolítico,
y vemos cómo ya en la oblicua derecha se ve una desaparición por completo del trombo en el tronco de la coronaria izquierda, con restauración del flujo TIMI3. Se visualizan que las paredes de las arterias son lisas, impresiona no haber sido un accidente de placa, no se visualiza ninguna placa residual, al igual que como vemos en las otras proyecciones, en la proyección Spider, en la derecha craneal vemos lo mismo, con flujo TIMI3, tanto hacia la arteria descendente anterior como hacia la arteria circunfleja. Así que después de la coronariografía, el paciente permaneció internado 96 horas, no tuvo complicaciones, y le dimos el alta medicado con aspirina 100 miligramos, dabigatran 150 miligramos cada 12, que se indicó por 3 meses, rosuvastatina 40 miligramos, quizás alguna de estas indicaciones discutibles, y protección gástrica. El ecocardiograma del paciente previo al alta mostraba hipoquinesia apical y una función sistólica ventricular izquierda conservada sin otra alteración. Así que, bueno, ese es el final del caso. Muchísimas gracias, Maximiliano, por la presentación y también por adherirte al tiempo asignado. Voy a presentar el último caso, el doctor Juan Mieres. Por favor, Juan, si querés compartir la pantalla, así tenemos oportunidad de tener 5 minutos de discusión. Así que, por favor, también adherirte al tiempo y al igual que los dos presentadores previos. Doctor Mieres, ¿está? Hola, sí estoy. Estoy tratando de compartir. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me Adelante, escuchan? Juan, por favor, con la presentación. ¿Me están escuchando? Sí, Juan, perfecto, y está tu presentación en pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a ir un poco rápido por el tiempo y por todo. Este es un chico joven de 31 años de edad con complicaciones trombóticas múltiples y una anomalía coronaria en la angiografía. Gracias por la invitación. Creo que el congreso ha sido fabuloso hasta ahora, así que vamos, no tengo conflictos de interés. Esta pandemia nos ha sobrepasado a todos desde su inicio. Hemos visto múltiples trials donde la hipercoagulabilidad ha sido uno de los factores principales en esta enfermedad. Se han evidenciado en varios papers la incidencia de eventos trombóticos, complicaciones arteriales. Se ha informado incluso infarto agudo del miocardio, como mencionó ahí el colega. En este paper inclusive no muchos de los pacientes, hasta el 60% más, no tenían enfermedad coronaria. Hay un caso con múltiples trombosis y recientemente se publicó cuáles eran los factores protrombóticos en este grupo, sobre todo el dímero D elevado, la LDH, la linfopenia, y el propósito es presentar a este paciente joven que tenía 31 años de edad, obeso simplemente, sin antecedentes familiares, estaba tomando ibuprofeno en los días previos a la admisión e ingresa con 4 horas de dolor anginoso, con cambios electrocardiográficos compatibles con una injuria en la cara lateral, en D1 y ABL. Le hacemos una angiografía coronaria. En la primera toma vemos que la descendente anterior y esta rama, que no sabemos si es una rama intermedia o una circunfleja, estaban todos naciendo del seno coronario derecho. Ahí vemos que la descendente anterior está totalmente visualizada, pero lo que me llamó la atención cuando estaba haciendo la angiografía es que la coronaria derecha era muy chiquita y tenía sospechas de que tenía algún otro vaso. Así que después de mucho buscar y cambiar de catéteres,
puse un catéter amplax y pude llegar al otro seno y visualizar que tenía un tronco corto, esto que sería la circunfleja, otra descendente anterior, porque aquí está dando ramas septales, y un ramo que estaba ocluido. Así que le pasé una guía coronaria, no obtuve rápidamente flujo, así que la tromboaspiré y le puse 2 estenes convencionales, tras lo cual se restauró parcialmente el flujo, tenía una lesión ostial, así que le agregué un tercer stem y pude restaurar completamente el flujo de ese ramo intermedio. El electro post procedimiento fue T negativas en la cara lateral y disminución del ST. 24 horas después de esto, el paciente comienza con fiebre, se hisopa, da COVID positivo. El laboratorio de ingreso fue esto, un dímero D alto, una ferritina alta, una proteína C reactiva también muy elevada. 4 días después el paciente presenta, ya tenía Juan, te hemos perdido, no sé si es la conexión a internet tuya. Mientras tanto, mientras el doctor Mieres vuelve a conectarse, lo que voy a invitar es a los panelistas que todavía no tuvieron oportunidad de hacer algún comentario o pregunta, que hagan, por favor, en este momento un comentario muy corto con respecto a alguna de las presentaciones, ya que tiempo de respuesta no vamos a tener en virtud de la agenda del programa científico. Yo quería felicitar a Maximiliano por ese caso tan interesante de trombosis intracoronaria en la era COVID. Ese caso se puede tratar de diferentes formas. Es importante saber si hay placa o no hay placa subyacente y si esa placa es una placa que está fisurada, y eso fue lo que llamó al trombo a formarse con tal alta carga trombótica. A veces utilizamos trombolíticos intracoronarios en esos casos y nos va peor. A veces se forman tremendos hematomas intramurales a través de la disección que complica el caso, o hay embolización distal. Y la embolización distal es todo un tema en infarto agudo del miocardio. Otras personas harían, por ejemplo, filtro de protección distal o podrían hacer extracción mecánica del trombo. Esta extracción mecánica del trombo no se ha podido posicionar en el ámbito amplio de la indicación, pero en pacientes con infarto agudo y alta carga trombótica han demostrado ser positivos los resultados. Claro, está el tema de la embolización a cerebro y el accidente cerebrovascular, que aumenta la mortalidad en más de 10 veces en estos casos. Y también el implante de stent, ¿verdad? Acompañado primero de la administración de inhibidores de glicoproteína B2,3-A intracoronario. Ese es otro punto que se pudiera hacer en ese caso. Son muchas las estrategias que se pudieran utilizar. Te felicito, Maximiliano, fue un caso extraordinariamente interesante y muy educativo. Gracias por tu comentario. Vamos a ver, doctor Lluveras, ¿algún comentario que quisiera realizar? Sí, gracias, Aníbal, y felicitaciones a todos los presentadores. Bueno, siguiendo lo que decía Pedro, también una opción con este paciente era dejarlo con heparina solamente y esperar la evolución, ¿no? Porque este paciente tenía buen flujo, el paciente que presentó, que realmente muy interesante que plantearon. Y lo otro, en forma global, digamos, con respecto a las presentaciones de los casos, la pregunta es si estos casos tuvieron o no que ver con la presencia de la epidemia de COVID, porque son pacientes que también podrían presentarse espontáneamente, ¿no es así? O sea, paciente joven, una carga trombótica, eso lo veíamos antes, la era COVID, pacientes con ruptura cardíaca que tenían poca
pocos síntomas previos y que tenían poca enfermedad coronaria, que incluían bruscamente una arteria, también lo veíamos ante el COVID. O sea que la pregunta que se plantea uno es si realmente tiene o no que ver con el COVID. Es posible que lo tenga que ver, pero es una pregunta planteable, ¿no? Yo puedo contestar de los casos míos. La verdad es que... Te pediría, por favor, porque hubo extensión en algunas presentaciones más de lo pautado, que dejemos que terminen los comentaristas porque estamos pasados del tiempo y debemos respetar una primera conferencia desde Israel del doctor Lotam. Así que te pido disculpas, Gustavo, pero no dan los tiempos porque hubo algún tiempo excedido previamente. Doctor Luis Urna, ¿algún comentario o pregunta? Sí, muchas gracias. Igualmente felicitar a todos. Y yo arranco con lo que decía el doctor Lluveras, por el final tuve un caso hace unas 3 semanas similar, paciente de 31 años, con COVID una semana antes superado, y viene por un infarto, bueno, lo evacúan de otro departamento de Bolivia y viene con un infarto evolucionado. En el cateterismo tenía alta carga trombótica, toda la descendente anterior y parte de la diagonal. Sin embargo, como ya era evolucionado, se mantenía un buen flujo, el paciente ya asintomático en ese momento, y como no teníamos disponible ni 2B ni 3A, ni se decidió hacer fibrinolíticos intracoronarios, se anticoaguló. Se anticoaguló y se lo reestudió unos días después, disminuyó la carga trombótica, sin embargo, aún mantenía cierta cantidad de coágulos, se decidió pasar tromboaspirador y se vio recién una placa rota que se decidió con colocación de implante de stent, ¿no? Entonces, caso interesante. Bueno, a esto anexo, y perdón, con esto termino, la charla anterior, porque no usaron heparina, sino usaron rivaroxaban y cómo engranaron todos los temas del día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Luis. Doctor Gigal Piña, por favor, ¿algún comentario respecto a las presentaciones? Sí, gracias. Excelentes casos y un comentario para el doctor De Luca, porque la cantidad de información que ha generado es algo admirable, pero la siguiente pregunta sería si él pudiera tener la posibilidad de transformar esa información en políticas de salud, si él fuera un político en políticas de salud, ¿cómo transformaría toda esa información que tiene en beneficio del manejo de la patología cardiovascular, síndrome coronario agudo, en este COVID, que no se va a ir este año, ni el que sigue? Doctor Giuseppe, can you make a short answer, very, very short answer to the question, please? ¿Podría hacer una breve respuesta a esa pregunta, doctor Giuseppe? Está muteado. Si entendí correctamente, la pregunta es cómo nuestros datos de nuestros registros pueden de alguna manera impactar en o efectos en el sistema de salud. Yo creo que estos datos nos han dado una imagen real, una foto real de lo que está sucediendo en el mundo, y creo que hemos encontrado lo más importante, que hay una heterogeneidad importante entre los centros. Absolutamente uno de los factores que más afectó a la cantidad de los PCIs primarios, los números nacionales de DES, pero hubo una heterogeneidad durante la primera ola, debido a la desconfianza de ir al hospital por parte de los pacientes. Probablemente creemos que hubo problemas en cuanto a la información que daban los diarios, diciendo que la situación en nuestros hospitales eran muy malas. Y eso causaba miedo en nuestros pacientes, pero los pacientes no tienen que tener miedo del COVID, porque si no, la tasa de mortalidad puede ser aún mayor debido a la demora de hospitalización, y pueden morir de otras razones que no sean COVID. Hubo en Italia muchos debates al respecto después de la primera publicación realizada sobre nuestra Sociedad Nacional de Cardiología. El estudio fue pequeño, pero bueno, lo mismo causó mucha charla entre la gente. Y el problema no es solamente cardiología, sino
incluso en otras enfermedades había un problema de que la gente no iba al hospital para tratarse. Yo creo que debe haber campañas públicas para reforzar el concepto de que el infarto al miocardio es severo, es duro, es difícil y hay que confiar en el sistema de emergencias y de salud. Último, el doctor César Hernández, quisiera un comentario corto de tu parte, por favor. Claro que sí. Aníbal, yo tengo dos comentarios porque el caso del doctor Massimiliano me pareció muy interesante porque es una alternativa que también estamos utilizando en los pacientes de COVID que usualmente tienen trombosis en muchos territorios, tienen TEP y oclusión de una extremidad, usted hace trombólisis sistémica y en esos casos la evolución es muy favorable. Entonces eso no lo teníamos antes y que se estén haciendo ese tipo de terapia, ese tipo de casos, es una información muy útil para el manejo de los pacientes, es una alternativa que tenemos. Y un segundo comentario con respecto al principio es que hay mucha información y con las charlas que fueron muy buenas en cuanto a la anticoagulación con los pacientes de COVID, en tener en cuenta los estadios de la enfermedad, porque si la enfermedad está muy avanzada, como es en los casos de pacientes de cuidado intensivo, en donde hay consumo de plaquetas, hay trombocitopenia, hay consumo de factores de coagulación, así tenga macro y microtrombosis, la anticoagulación no funciona como mostró New England Journal hace 3 días. Pero si usted tiene un paciente en sala que está con macrotrombosis, no tiene trombocitopenia, tiene más de 100.000 plaquetas, no hay consumo de factores, el paciente tiene neumonía severa, pero no está crítico, en esos puede funcionar la anticoagulación. Entonces, yo creo que es importante ir aprendiendo y por eso todas las presentaciones nos dan una información que nos suma a lo que ya conocemos, pero estos dos puntos me parecía importante resaltarlos. Muchísimas gracias por este comentario, César. Muchísimas gracias a todos. Lamentablemente el tiempo es tirano, debemos respetar las sesiones que siguen a continuación. Hay colegas esperando. Creo que cumplimos los objetivos que la sesión se había propuesto. Les agradezco a todos, disertantes, panelistas. Les pido disculpas si a alguno no le di más tiempo para poder explayarse. Pero debemos respetar las sesiones siguientes. Muchas gracias por participar en Solasi Casi 2021 y sigan disfrutando del Congreso. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Bye, thank you. Felicitaciones Thank you very por el much. evento. Bye. Gracias. Gracias. Chau, chau, chau. Gracias. Gracias.